Muy bien, y así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador y vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la discapacidad, realmente qué es esto y cómo nosotros también podemos lidiar y además de eso convivir, porque también hablábamos al principio del programa sobre que la discapacidad no es una enfermedad. Y para eso está conmigo el doctor Emilio Salazar, a quien también le vamos a desear feliz día porque hoy es Día del Médico, ¿verdad?, a nivel mundial, y qué bueno que nos está acompañando. Ya le dije que le debemos una cena como Hola El Salvador. Muchas gracias por esa felicitación en este día que es tan importante para los médicos. Nuestra labor en la tierra es aliviar el dolor y ayudarle a las personas a recuperar su salud. Y bueno, vamos a hablar en este momento de esta diferencia o estos mitos o conceptos que están alrededor de las personas que presentan alguna discapacidad. Y el concepto inicial es que la discapacidad en sí no es una enfermedad. A esto nos referimos que una enfermedad es todo aquel proceso en una persona que debido a una infección, a un traumatismo, algún evento o alguna condición que pone en peligro su vida y que por tanto requiere un tratamiento muchas veces curativo para poder ayudarle a superar esta enfermedad. Y ahí van las enfermedades infecciosas, es decir, una enfermedad puede transmitirse en algunos casos. En cambio, que una discapacidad no es una enfermedad, sino que es una condición que algunas personas presentan y que tenemos que comprender bien de qué trata esto para poder brindarles a ellos una inclusión plena en nuestra sociedad. Para comprenderlo mejor, doctor, ¿pueden llegar estas discapacidades posterior a una enfermedad? Sí. Una enfermedad puede llegar a producir una discapacidad. Por ejemplo, una persona que es diabética y que tiene una pérdida de alguna extremidad, una amputación, por pequeña que sea, pierde un dedo del pie, un ortejo o una amputación de un miembro inferior. Esta es una persona que tiene una discapacidad asociada a una enfermedad que le trajo esta consecuencia. Y es muy importante conocer las diferencias, ¿verdad? Porque con la discapacidad nosotros podemos continuar nuestro día a día. Sí, las discapacidades tienen que tener una inclusión en la sociedad y una persona con discapacidad puede tener una vida bastante plena si las condiciones en la sociedad le permiten desarrollarse pues adecuadamente. Y ahí tenemos que considerar que hay diferentes tipos de discapacidad. Puede haber una discapacidad física, por ejemplo, lo que hemos mencionado hace un momento, una amputación por una consecuencia de una enfermedad. Puede haber una discapacidad mental o intelectual o discapacidad sensorial. Aquellas personas que tienen limitaciones, por ejemplo, para la vista, las personas que tienen dificultades para escuchar. Y otro grupo importante que entra en este grupo de personas son los tipos de autismo que también pueden presentar ciertas dificultades para desenvolverse en condiciones plenamente normales. Pero la sociedad, la familia, cada uno de nosotros debe promover una cultura que les permita a ellos pues tener una vida normal. Por ejemplo, una persona que ha tenido pérdida de la visión no tendrá una discapacidad tan marcada si tiene acceso a lectores de pantalla o si en los ascensores, por ejemplo, usted ve, hay sistemas que ellos pueden tocar e interpretar. O una persona que desafortunadamente utiliza una silla de ruedas puede movilizarse, la discapacidad puede disminuirse si nuestra sociedad incluye rampas de acceso, condiciones que a ellos les permitan sobrellevar esta discapacidad. ¿Por qué se confunde, doctor, la discapacidad con una enfermedad? ¿Por qué llegamos a confundir? Porque podemos creer que es una persona que está enferma y eso le puede llevar a discriminación, eso le puede llevar a una violentación de sus derechos humanos como individuo, como persona, pero realmente no es una persona que tenga una enfermedad que requiera una cura o un tratamiento, sino es una condición de limitación que le va a requerir condiciones especiales para que estas personas puedan incluirse en la sociedad
y puedan tener acceso incluso a sistemas de salud. En el pasado se creía que las personas con discapacidad tenían desventaja frente a otras en relación a que se enfermaban más, a que padecían de más enfermedades. Y realmente se ha demostrado que no es así, sino que lo que cambia es el acceso, la facilidad que estas personas pueden tener o no para tener acceso a los sistemas de salud, a sus consultas médicas, a sus tratamientos, a sus vacunas, a sus controles con sus médicos, derivados de las limitaciones físicas que ellas puedan presentar. ¿Qué otros ejemplos podemos compartir de diferencias de discapacidad? Bueno, hemos hablado que hay un grupo especial, las personas con autismo, que pueden sufrir discriminación. Incluso hay discapacidad infantil, niños que tienen algún grado de discapacidad para condiciones físicas y que esto les puede afectar erróneamente en el acceso a la educación, a la salud. Necesitan tener una concientización, la sociedad, las personas, las escuelas, los profesores, los maestros, en relación a poder brindarles condiciones a personas que tienen alguna discapacidad para que ellos puedan continuar un desarrollo prácticamente normal. Es decir, un niño en edad escolar, con discapacidad o no, tiene sí o sí que tener derecho a la educación, a ser atendido de una forma adecuada en una escuela, en un colegio, y también tiene que tener acceso a los sistemas de salud para que pueda tener el control de todas las enfermedades que les rodean como a cualquier otra persona. Doctor, para seguir también conociendo las diferencias, una enfermedad sí requiere de medicamentos, la discapacidad no. No. La discapacidad, desafortunadamente, es una condición física que no se va a poder revertir en el tiempo, que no requiere una cura, pero que sí le produce una limitación física a una persona. Pongamos de nuevo el ejemplo de esta señora que tenía diabetes, que tenía problemas de hipertensión arterial y que por alguna razón esta diabetes se complicó y hubo una infección del pie, hizo una gangrena y derivó en una amputación. Una vez el paciente supera la complicación de su enfermedad, se logra estabilizar la glucosa, logra controlar sus infecciones y lamentablemente ha perdido una extremidad, es una persona con una discapacidad física. A partir de ese momento ya no hay un tratamiento que le pueda revertir esta condición de la discapacidad. Pero no es que ahí termina la labor del médico o la labor de la sociedad, porque tiene que reinsertarse, rehabilitarse, y esto implica tener condiciones, por ejemplo, acceso a la salud, acceso a poder tener una prótesis, a poder tener todo lo que necesite para poder intentar realizar las labores cotidianas que normalmente esta persona necesita hacer, es decir, trabajar, descansar, salir a pasear, incluso ir a sus consultas médicas. No hay una cura, pero sí hay condiciones que deben cambiar y tenemos que tener un sentido muy humano para tener nuestra participación en la sociedad. Es decir, respetar todas las condiciones que están diseñadas para estas personas, desde un parqueo, desde mejorar la atención en las instituciones, por ejemplo, en un banco, darles algún privilegio, por así decirlo, a estas personas que presentan discapacidad física. No sería posible que una persona, por ejemplo, para el caso específico de esta paciente que ha perdido una extremidad, llegue a un banco y tenga que hacer una enorme fila como normalmente los hacemos los demás, sino que tiene que haber un cambio para que la sociedad sea más inclusiva y les permita rehabilitarse, reincorporarse y en la medida de lo posible ayudar a que esta discapacidad física no sea un impedimento para que las personas puedan valerse por sí mismas. ¿Qué pasa con las discapacidades que muchas veces llamamos mentales? ¿Cuál es la diferencia de estas a una enfermedad? Porque muchas veces hay así y que estas sí requieren medicamentos. Bueno, este es un tema un poco amplio en el sentido de la discapacidad mental, pero
no necesariamente es con medicamentos, sino que hablamos de las discapacidades, por ejemplo, intelectuales. Por ejemplo, una discapacidad intelectual es alguien que tenga, por alguna razón, algún problema en el desarrollo cognitivo. Una persona nace con una condición, algún síndrome genético y no tiene las capacidades mentales e intelectuales al 100%, sino que tiene cierto nivel de discapacidad mental. Esta condición realmente no va a requerir un medicamento. Ahora, una condición mental, por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad psicológica, una psiquiátrica, esquizofrenia, realmente esto hace una diferencia. Ya no es una persona con una discapacidad, sino que ya es una persona con una enfermedad. Y ahí podemos ver a través de este ejemplo cuál es la diferencia. Una discapacidad, por ejemplo, es alguien que tuvo un problema en el desarrollo completo de su sistema nervioso central y que por alguna razón nace con un déficit mental. No tiene las mismas capacidades de aprendizaje, de análisis, de abstracción, de cálculo, sino que vienen disminuidas. Ahora, una persona que desarrolla una esquizofrenia no es una discapacidad. Esquizofrenia, trastorno afectivo, trastorno ansioso, sino que ellas son condiciones en las cuales usted puede encontrar incluso muchas veces una causa y que sabe que con un tratamiento médico puede en muchos casos controlar los síntomas para ayudar a esta persona. Entonces son dos escenarios un tanto diferentes. La verdad que es súper importante conocerlo también para saber cómo tratar, ¿verdad? Si en alguna ocasión pues nosotros vemos que alguien a nuestro alrededor tiene discapacidad, pues no excluirlo y saber que puede continuar su día a día, siempre tal vez con mayor dificultad que uno, pero eso no lo limita. Eso lo va a ayudar a seguir saliendo hacia adelante si nosotros también estamos apoyando. Es correcto, y por supuesto tenemos que tener un poquito de comprensión. Hay muchas empresas que hoy por hoy usted ve, supermercados, almacenes, en donde tienen un porcentaje de personas que tienen alguna discapacidad física. Yo me he encontrado con personas que tienen incluso limitaciones para la visión, limitaciones en sus miembros superiores, y lo hemos encontrado pues en cajas de supermercados, y naturalmente pues algunas tareas quizás les cueste un poquito, pero al final las hacen y a la perfección. Pero tenemos que tener un llamado a la acción de poder tener un poquito de tolerancia, de comprensión y empatía y apoyarles en todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan tener estas condiciones de trabajo, de educación, de acceso a la salud, a medicamentos, para que tengan una vida plena. Yo creería, doctor, que tal vez nacer con una discapacidad es un poco más fácil sobrellevarlo porque con el tiempo te vas acostumbrando. Pero usted como médico, ¿qué pudiera también recomendarle a aquellas personas que debido a una enfermedad, así como el ejemplo que hemos estado poniendo, pues tienen ahora una discapacidad o se van a ver sometidos a, para que ellos puedan seguir adelante? La discapacidad física es una condición limitante, pero no totalmente excluyente de una vida normal. Si usted, mi amigo, está lidiando con una situación de esta naturaleza o tiene un familiar, desde el punto de vista médico y humano, sabemos que puede hacer muchas cosas. Incluso hay personas que tienen discapacidades y tienen mucho más talento que personas sin discapacidad. Es momento de tomar acción, de desarrollar todas las habilidades físicas que usted tiene. Puede tener a lo mejor una limitación en algún sistema de su cuerpo, pero todo el resto de su vida, de su cuerpo, de sus funciones, de sus talentos, usted tiene que explotarlo al máximo para poder vivir una vida plena y poder contribuir a esta sociedad. A través de la historia, muchas personas con alguna discapacidad física han desarrollado otros talentos que tienen y han contribuido mucho a la humanidad
ejemplos son innumerables, así que mi amigo, siga adelante, siga utilizando todos los talentos que Dios le ha concedido para poder tener una vida plena. Y para los familiares también que se van a afrontar de la mano, o muchas veces amigos que estaremos también juntos. Sí, nuestros familiares, nuestros amigos que tienen una situación de discapacidad, no tenemos que discriminarlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos abandonarlos, sino que tenemos que hacer que esta sociedad sea verdaderamente inclusiva para que ellos puedan desarrollar todo su potencial. Es muy importante, así que bueno, nosotros en este día también en el que decimos es el Día de la Discapacidad, es muy importante saber que eso no merece una discriminación, ni una enfermedad, ni una discapacidad realmente, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados como sociedad a veces a hacer ese tipo de bromas, que vemos a alguien que tiene tal vez, sobre todo en las discapacidades físicas, que tiene falta de algún miembro y hacer bromas, lo cual no sabemos cómo realmente le puede estar afectando a esa persona. Sí, no se permite, no debemos faltarle el respeto a las personas con discapacidad, porque muchas veces lo podemos tomar como algo normal. Por ejemplo, preguntarle a alguien que conocemos con una discapacidad, ¿y usted cómo adquirió esa discapacidad? Eso realmente a nivel del individuo es una falta de respeto. Debemos aceptarlos, tratarlos como cualquier persona, porque así lo son personas iguales a nosotros con alguna limitación física, y si ellos tienen a bien expresarnos sus sentimientos, sus limitaciones o contarnos sus historias, pues escucharles con empatía y poder apoyarles en todo lo que ellos necesiten. El doctor Emilio Salazar es cirujano intensivista, y si usted también quiere conocer un poco más acerca de él, ¿cómo podemos encontrarlo? Tenemos en internet información corta, objetiva. Nos puede encontrar en todas las redes sociales como Dr. Emilio Salazar. Puede llamarnos también a nuestros números si desea una evaluación y compartir toda esta información, que al final el conocimiento de la medicina le va a ayudar a la población a poder salvar vidas. Ok, y en pantalla están apareciendo todos los contactos también. Muchísimas gracias, doctor, por abordar con nosotros este tema. Gracias, y gracias a todos nuestros amigos. Que tengan un excelente y bendecido día. Que así sea. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.